Señor ha estado inquietando cada día más a nuestra iglesia y yo veo realmente cómo se está moviendo el Espíritu Santo en las diferentes áreas. Esta tarde, cuando estábamos alabando y adorando al Señor, el Espíritu Santo ponía en la boca del pastor insistentemente dos frases. Y decía el Espíritu Santo: Señor, quebrántanos, quebrántanos y quebrántanos. Y posteriormente el Espíritu Santo decía en la boca del pastor: Señor, humíllanos, queremos humillarnos. Que son dos cosas, hermanos, que necesitamos tener presente siempre delante del Señor. Y hermanos, yo no sé ustedes, hermanos, pero yo cada día siento que cuando se levanta la alabanza y la adoración aquí, yo oigo algo majestuoso para el Señor, hermanos, ¿verdad? Hay un momento en que simplemente uno entra en ese río majestuoso del Señor. Y cuando uno entra en ese río, hermanos, el Señor está limpiando nuestro corazón. Ese es el agua, parte del agua de la que habla Ezequiel 36:25, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, en realidad todo esto no sería posible si nosotros no ocupáramos el tiempo para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Realmente, hermanos, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos conocer a Cristo, hermanos. Y precisamente esta tarde el Señor me había dado una palabra a mí, pero ayer que estuvimos reunidos, el Señor la complementó nuevamente en los labios del pastor Raúl, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar, hermanos. Por favor, inclinen sus rostros. Padre, esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesucristo, quien es digno de toda nuestra honra, de todo nuestro honor, alabanza, gloria, adoración. Señor, queremos reconocer que solamente tú eres Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que solamente a ti dirigimos nuestra alabanza, nuestra adoración, porque solamente tú eres digno, Señor. Esta tarde queremos presentarnos delante de tu presencia para que nos ministres a través de tu palabra. Señor, habla en boca prestada, Señor. Yo solo te voy a ofrecer mi boca para que seas tú el que hable, porque este pueblo, Señor, que está aquí, no vino dispuesto a escucharme a mí, sino a ti. Por favor, que escuchen tu voz, para que pueda penetrar tu palabra en lo más profundo de sus corazones y mover su voluntad, Señor. Porque si no se mueve su voluntad, tu palabra no va a hacer efecto en nuestras vidas y en las vidas de los que están cerca de cada uno de nosotros. Necesitamos que tu palabra impacte nuestra vida, Señor, pero de tal manera en que sea notorio que tú vives en nosotros, Señor, para que podamos afectar a los que nos rodean, porque es grande la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. Ayúdanos, por favor, a ser dóciles. Esa es la razón por la que no se puede ver tu presencia muchas veces en nuestra vida. Porque nosotros no queremos humillarnos delante de ti, Señor. Porque no te queremos conocer y atender. Pero esta tarde, Señor, por favor, te suplico, en el nombre de Cristo Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo, tú unjas tu palabra, Señor. Es tu palabra la que vas a ungir
Porque tu palabra dice, Señor, que el yugo será podrido por causa de la unción. Ese yugo que no nos permite avanzar. Señor, queremos quedarnos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en el libro de Oseas hay un versículo conocido por todos. Está en el capítulo 4 y versículo 6. Es uno de los versículos sumamente conocidos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En nombre de Cristo, esta tarde, hermanos, en realidad yo fui quebrantado grandemente porque mi pueblo, dice la palabra del Señor, no le está hablando al mundo, hermanos, le está hablando a su iglesia, a su pueblo amado, al pueblo escogido, hermanos, a su especial tesoro. A nosotros nos está hablando, hermanos, a su iglesia, como hijos. Nosotros debemos de mantenernos siempre presionando para avanzar, hermanos, para madurar. No nos podemos dar el lujo de quedarnos hasta donde estamos, hermano. No importa lo que hemos conseguido hasta este día. Necesitamos seguir avanzando. Pero ¿qué significa en el reino de Dios avanzar, hermanos? Los contrastes que hay en la palabra del Señor muchas veces nos dejan a nosotros totalmente perplejos y sorprendidos. Porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, todo es de manera diferente a los parámetros por medio de los cuales el mundo instruye a la gente. En el reino de Dios, el que quiere ir para arriba, tiene que ir para abajo, hermanos. El que quiere ser más importante y más grande que los demás, le tiene que servir a todos. Aquí en el reino de Dios es diferente, hermanos. El que quiera ser mayor entre ustedes va a ser servidor. Pero hermanos, cuando Jesucristo dijo que tenía más honor el que servía a la mesa que el que estaba sentado, ahí se queda uno realmente sorprendido, ¿verdad? Porque normalmente los señores exigen ser servidos, y aquí el Señor nos induce a ser como Él. Y dice que es el que está sirviendo a la mesa, dice, no el que está sentado. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios, nosotros no podemos darnos el lujo de pensar de que estamos en una zona ya de seguridad, de comodidad, de confort. No tenemos esa seguridad más que en Cristo, y tenemos que estarla renovando día con día, hermanos. Porque, hermanos, las consecuencias de no avanzar en el reino de Dios son realmente terribles. Terribles. Mi pueblo fue destruido. Sí, pero resulta de que más adelante, en Isaías capítulo 5 y versículo 13, vamos a ver otra situación que la palabra de Dios nos advierte. Y dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, nuevamente vuelve a insistir. Hermanos, cuando Dios en su palabra insiste en algo, es porque quiere que nosotros le prestemos atención. No tuvo conocimiento, allá dice le faltó, aquí dice no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Significa esclavitud. Fue llevado cautivo. Pero hermanos, no estamos hablando de cualquier esclavitud. Es
Es esa esclavitud en su forma más cruel. Estamos hablando que cuando como pueblo fue llevado cautivo, fue sometido y humillado en todas las áreas de la vida. Cero derechos, cero exigencias, ni para las necesidades más básicas. Homicidio, violación, vejaciones de todo tipo, sufrimiento que no imaginamos, todo eso por la falta del verdadero conocimiento. Pero hermanos, ¿saben qué es lo más inconcebible? Que muchos de nosotros no ignoramos la palabra. Ese es el problema más serio, hermanos. Porque conociendo la verdad, nosotros la rechazamos al no atender el llamado del Señor. Hermanos, por Dios, está bien cuando una persona no conoce la palabra de Dios. Y Pablo dijo que él había sido perseguidor, asesino, pero que fue perdonado porque lo hizo en ignorancia, dijo. Pero cuando Pablo conoció la verdad, a partir de ese día, de ahí hasta el último suspiro de su vida, Pablo no volvió a hacer ni la más mínima de las cosas que hacía antes de haber conocido la verdad. Nunca más. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, estando, si es que estamos siendo alimentados, hermanos, por una fuente de agua pura? Aquí estamos caminando con una visión y muchas veces no queremos incorporarnos a la visión donde Dios nos ha plantado. Tenemos una visión clara, hermanos, aquí en esta iglesia. Probablemente en Alcotras no voy a hablar de eso. Pero en esta iglesia donde Dios por misericordia nos tiene, hay una visión clara y es evidente que estamos caminando hacia adelante. Es evidente que esta iglesia va avanzando. En todas las áreas se percibe. Y si no, veamos esa área que da tanto problema en las demás iglesias, el área de la alabanza y la adoración. ¿Qué problemas dan los ministerios de alabanza en otras iglesias, verdad, hermanos? Y miren aquí, bendito sea el Señor. Aquí no, hermano. Aquí no tenemos ese problema, hermano. Y lo vemos como la cosa más normal del mundo nosotros. Tendríamos que aprender a apreciar hasta eso, porque cuando el río de Dios empieza a correr en medio de la adoración y de la alabanza, hermano, ni siquiera probablemente nosotros imaginamos la sanidad que está llegando a nuestros corazones. Cómo el Señor está limpiando a través de su río muchas de las cosas y se van arrastradas por el río de Dios, hermanos. Los que por misericordia Dios nos ha permitido humillarnos un poquito, porque no que lo haya alcanzado ya, como dijo Pablo. No puedo yo pensar que ya logré. No, somos obras en proceso cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cada uno, pues, de acuerdo a la fe, dice la palabra, que ha recibido. Pero hermanos, todos los que estamos aquí estamos siendo alimentados sanamente. La doctrina y la palabra que está corriendo en este lugar es una doctrina sana, la sana doctrina de Jesucristo. Solamente es cuestión de atenderla, hermanos. Nosotros tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y es que saben, hermanos, ¿cuánto insiste el Señor en su palabra en esto? ¿Cómo insiste la palabra de Dios en que tenemos que humillarnos? Y empezamos nosotros a ver versículos que no ignoramos. El primero que viene a la mente muchas veces es el de Segunda de Crónicas, ¿verdad? 7:14. Ese es un versículo sumamente conocido que
yo me sentía tan triste porque se agruparon algunas iglesias para decir que iban a tener una campaña de oración en este país, y eso es bueno, hermano, tener campañas de oración, ¿verdad? Pero si iban a las plazas a decirle eso al pueblo, a la gente que no está en el evangelio. Y esta palabra es para la iglesia, hermano. Mire, si mi pueblo, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos. Hermano, cuando habla de malos caminos, aquí la palabra no está hablando, como me dijo a mí en cierta oportunidad una hermana. Cuando yo le dije, hermana, es que es necesario, le decía, que nosotros le rindamos el corazón al Señor, porque nuestro corazón todavía está lleno de muchas cosas que no le agradan a Dios, que el Señor las ve como malas. Y se ofendió. Me dijo, pero hermano, ¿y de qué está hablando usted? Me dijo, si yo ya no ando en bailes, yo ya no bebo alcohol, me dijo. O sea que yo no ando en las cosas malas. Esa es la maldad que no se puede evitar ocultar, la que se desborda y tiene la necesidad de estar gritando en las calles. Pero hay una maldad que siempre está escondida en el corazón. Hay una maldad que vive porque nuestra naturaleza caída solamente está bajo arresto. No ha muerto. Y no va a morir hasta el día en que nosotros nos lleven en un ataúd a enterrarnos al cementerio. Ahí se va a morir la naturaleza de pecado. Ese día se va a morir. Pero mientras estemos con los ojitos abiertos, esa naturaleza va a estar insistiendo si no está sometida. No tenemos que alimentarla, que se muera de hambre. Pero miren, hermanos, viene la palabra y en el Salmo 119, versículo 67, sigue el Señor insistiendo en lo mismo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y en el versículo 71 del mismo Salmo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Por eso es que la alabanza que cantamos cuando comenzamos, yo más la relacionaba con el Salmo 119, pero tiene relación, ¿verdad?, con Isaías también. Porque, hermanos, es a través de los juicios de Dios que nosotros aprendemos la justicia realmente, ¿verdad? Porque Dios necesita tratar con cada uno de nosotros. Pero sigue el Señor insistiendo. Y entonces dice el Señor en Lucas 14:11. Ya esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que voluntariamente se humille será enaltecido. Porque voluntariamente tenemos que humillarnos delante del Señor, hermano. Bueno, al que algunas veces nos toca sin anestesia, ¿verdad? Entonces, pero cuando fíjense que estas son palabras que el Evangelio de Lucas cita textualmente dichas por nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que nuestro Señor Jesucristo no solamente se quedó diciéndole como una enseñanza al pueblo, sino que pudieron verla modelada por él esas mismas palabras. Y entonces allá en Filipenses 2:8, hermanos, aquí está modelando esa palabra el Señor. Y estando en la condición de hombre, refiriéndose a él mismo, a Jesucristo, aquí lo está describiendo el Espíritu Santo a través de Pablo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte más cruel y humillante que podía haber en esa época, muerte de cruz. Él invita en el versículo 5, haya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estando en la condición, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
Y de ahí seguimos hasta el versículo 8. Fíjense, hermanos, que el apóstol Pedro nos recomienda en 1 de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, la razón por la que muchos de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor, que somos cristianos, no podemos avanzar, nos negamos a avanzar, es porque no queremos hacer lo que Cristo hizo por nosotros, que fue humillarse hasta la muerte. Hermanos, hay ejemplos en la Biblia preciosos que ilustran la misericordia de Dios. Uno de ellos lo encontramos en el libro de Jonás. Porque Nínive, hermanos, no sabía, dice la palabra que Nínive no sabía discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, dice. Fíjense, era un pueblo realmente que estaba hundido, hermanos, en la perdición. Nínive. Y eso lo llevó a estar en la época de Jonás, a este pueblo, a punto de ser destruidos. Sin embargo, ese pueblo tan malo, tan malvado, tan inmoral, hermanos, ese pueblo que estaba hundido en la maldad, Nínive, que no tenía discernimiento, escuchó la palabra que Jonás tuvo que ir a dar después de la lección que vivió, y no lo fue a hacer de buena gana, les cuento. No lo hizo con todo su agrado. Iba como a regañadientes, pero sabía que no tenía alternativa. Y sin embargo, Nínive atendió la palabra que se fue predicada, la palabra que Dios les envió por medio del profeta en esos días. Unas cuantas décadas después fueron destruidos porque no se mantuvieron con la actitud de arrepentimiento después de haber recibido la palabra. En esa época ese arrepentimiento los salvó. Pero hermanos, ¿por qué sucede esto? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Por qué nosotros dejamos la actitud que debemos de mantener delante de Dios? Hermano, lo explica la misma palabra en Romanos, capítulo 10, versículo 3. Esta es la razón por la que sucede esto. 3, versículo 3. Por esta razón, miren, hermanos, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está el problema. Ignoramos la justicia de Dios y no nos sujetamos a ella, sino que todo el tiempo estamos insistiendo en querer establecer nuestra propia justicia, a la que Pablo le llama trapos de inmundicia. Pablo dice de que su propia justicia es como trapos de inmundicia, dice Pablo. Isaías 1, ¿sí? Pero Pablo lo repite más adelante, porque dice que lo tiene por basura, ¿verdad? Prácticamente lo lleva a la misma categoría. Pablo dice de que la justicia sobre la cual él andaba persiguiendo a los cristianos, lo tenía por basura, dice, por ganar a Cristo, dice. Y hermanos, en su ignorancia y orgullo, la gente busca salvarse a sí mismo, y muchas veces, la mayor parte de las veces, es más por orgullo que por ignorancia, fíjense, hermano. Eso es lo más delicado. Y rechazan creer que la persona salvadora de Jesucristo es el único delante de quien nosotros debemos de mantener la actitud que Él mantuvo ante su Padre. Jesucristo siempre modeló
una suprema obediencia al Padre. Y él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Qué declaraciones las que hizo nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Y todo para modelarnos a nosotros. Y todo para que nosotros aprendiéramos la forma en que debíamos de mantener esa relación con el Señor. Hermano, rechazamos muchas veces creer en Cristo, en su testimonio, en su caminata, en su conducta, en todo lo que Él nos dejó como un legado, como una enseñanza, como una brújula, como la Biblia, hermanos, es exactamente la forma en que nosotros debemos de caminar para no perder la huella. La palabra de Dios no debemos ignorarla, y esa nos conduce siempre a Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pablo enfatiza el cuidado que debemos de tener hablando en este caso de perdonar a alguien. Se registra en la iglesia de Corinto, hermano, en Primera de Corintios, describen una falta muy grave en la iglesia, fíjense. Es una falta de incesto. Y entonces, esa persona que estaba cometiendo ese pecado y que fue denunciado, Pablo lo denuncia, fue expulsado de la iglesia. Hermanos, cuando yo leí Primera de Corintios y leí ese versículo, yo me asusté, porque yo dije, ¿y cómo es que condenan a una persona y no le dejan la oportunidad? Le pregunté en esa época a la persona con la que yo estudiaba las Escrituras. No, hermano, me dijo, el Señor siempre tiene una puerta de misericordia abierta. Esta persona me dijo que fue expulsada de la iglesia por ese acto tremendo que estaba cometiendo. Más adelante me dijo, fue perdonado y fue admitido nuevamente en la iglesia. Y de eso es lo que quiero que veamos en Segunda de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Capítulo 2 versículos 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, no hay falta, no hay pecado que alguien pueda cometer, por terrible que sea, que no tenga la oportunidad de recibir la misericordia del Señor si se arrepiente la persona, si realmente vive un verdadero arrepentimiento. No importa hasta dónde lo haya llevado la situación que esté viviendo. Y hermanos, eso sí lo tenemos que tener nosotros bien claro. Son muchos los que se extravían por ignorancia. Y el orgullo no les permite pedir ayuda en consejería muchas veces. No les permite, les impide. Y muchas veces sabe que está obrando mal, sabe que no está haciendo las cosas bien delante de Dios. Pero el orgullo le impide humillarse delante del Señor y pedir ayuda, hermanos. Muchas veces necesitamos nosotros la consejería, ¿no es cierto? Necesitamos. Por eso es que el Señor ha puesto una autoridad espiritual en cada iglesia para que todo fluya bajo el orden de Dios, hermanos. Por supuesto que la persona que está al frente de la iglesia está siendo guiado por Jesucristo, y cada uno de los que estamos aquí tenemos rayos X para escanear a la persona que tenemos enfrente, y somos gallos para encontrarle los defectos, ¿verdad? Por eso es que no nos cuesta identificar el respaldo que tiene la persona que por la gracia de Dios ha puesto al frente de esta iglesia. No nos cuesta identificar que en medio de todo Dios está respaldando la obra
de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Ese respaldo yo no lo voy a esperar encontrar en que hayan 500 personas un día. No. A Dios no le impresionan las multitudes, hermano. No. Pero que los 20 o 25 que estemos en esta iglesia tengamos clara la visión hacia dónde vamos. Y sepamos caminar con firmeza, no tambaleándonos, no inseguros, sino que sepamos que estamos caminando con una visión clara hacia dónde nos dirigimos, hermano. Entonces, muchas veces es el orgullo, o en otros casos prestan atención a doctrinas erróneas, que la palabra de Dios les dice doctrinas de demonios. Yo he escuchado a muchos hermanos decir que ellos tienen que ser educados y pasar adelante cuando le llegan a tocar los que andan pregonando otras doctrinas, ¿verdad? No necesito mencionar nombres, ¿verdad? Ya los conocemos todos, ¿verdad? Unos andan de corbata, otros andan acompañados de unos chalones. Ya sabemos de quién estamos hablando, pero como no hemos venido a hablar de eso, sino a exaltar a Cristo, no vamos a perder el tiempo en eso. Pero los pasamos adelante y les prestamos atención. ¿Y saben cuál es el riesgo? Que esas personas, a través de la doctrina errónea que andan pregonando, también ahí hay espíritus, hermanos. Hay espíritus. El espíritu de error se puede meter en el corazón de cualquiera. Y entonces nosotros no debemos. La vez pasada yo tuve ahí un encuentro, no voy a entrar en detalles, pero tuve un encuentro ahí con dos de estas doctrinas. Y como yo los confronté delante de una oveja de allá de la 20, entonces me dijeron que si podíamos reunirnos, querían traer a un líder más alto ellos. Y yo les dije que sí. Y yo les fijé el día, los espero tal día, tales horas. Pero, yo se lo platiqué a mi pastor. Y le dije, pastor, fíjese que esto y esto ocurrió. No me podría acompañar, le dije. Hermanos, cuando yo le conté al pastor, yo le conté que yo ya había hecho un estudio. Yo ya tenía preparado un estudio. Y le dije, tal día van a llegar a tales horas. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Y él me dijo, mire, me dijo, yo intenté ya muchas veces hacer eso y no llegué a ninguna parte con ellos, me dijo. A los que Dios quiere rescatar de ahí, me dijo, es Dios el que decide, me dijo, quiénes va a ser. Pero yo, me dijo, prefiero ya no perder mi tiempo con esa gente. Porque, me dijo, ellos van a defender su doctrina y usted no los va a sacar de ahí, me dijo. Y hasta corre riesgo. Que a usted lo saquen de aquí, me dijo. Y entonces le dije yo, ya está dicho, pastor, ya no necesito recibirlos. Porque entonces, ¿para qué le pregunté? Así que el día que llegaron, tocaron la puerta, solo les abrí y les dije, señores, he decidido que ya no hay necesidad de que platiquemos. Ustedes andan en lo suyo, yo estoy en lo mío, y que Dios los bendiga, les dije yo. Punto. Hasta ahí. Así que, hermanos, yo no me voy a exponer. Yo no necesito andármela picando ahí de nada. Entonces, hermanos, la única manera en que podemos estar seguros de lo que nosotros estamos haciendo es conociendo la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios es conocer a Jesucristo. Y orando para que el Señor nos dé discernimiento, hermanos, espiritual. Y saben una cosa, ese discernimiento espiritual, hermanos, para probar los espíritus, el Señor lo da si nosotros andamos en integridad y en la verdad. Porque no es solo cuestión de que porque yo conozco algunos versículos de la Biblia, ya estuvo. Tengo que andar en integridad y caminando en la verdad para que el Señor pueda respaldar lo que yo ando haciendo.
Y eso David lo descubrió, hermanos. Y dice que en el Salmo 26, del 1 al 3, miren cómo se ponía David delante del Señor. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Aquí a David ya había hecho lo que había hecho con Betsabé, ya lo había confrontado el profeta Natán, se había arrepentido de corazón y a partir de ese momento se apartó de esa carrera que había comenzado de inmoralidad. Se apartó totalmente. Hermanos, es la oración nuestra que podamos decir nosotros con solvencia que andamos delante del Señor, los que hoy estamos aquí, buscando andar en integridad y en la verdad, y que podamos aprender a amar la verdad y la justicia de Dios, hermano. Y aquí viene, en realidad, hermanos, quizá lo que más me quebrantó esta tarde. Dios, para que no nos vaya a pasar lo que Jesucristo describe, hermanos, estamos en riesgo. Nosotros estamos en un gran riesgo y es mejor que estemos conscientes del riesgo que corremos, para que no nos vaya a ocurrir lo que por boca de Jesucristo Él describe en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 41 al 44. Ojo, hermanos, por favor. Lucas 19, del 41 al 44. Cuando Jesucristo se encaminaba hacia Jerusalén, hermanos, que iba en el pollino, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán. Antes de llegar al 44, todavía no lo ponga, por favor, hermano. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Hermanos, la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando al que no está apercibido, buscando al que está dormido, o buscando el que por orgullo no ha querido humillarse delante del Señor. Cuidado, por favor, hermano. Cuidado, que no nos vaya a ocurrir la razón por la que Jesucristo estaba llorando cuando vio a Jerusalén. ¿Cuántas veces el Señor tira la mirada sobre su iglesia, sobre el tabernáculo de Sión, y ora por algunos de nosotros que no queremos humillarnos delante del Señor? Y miren lo que dice el versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta parte es la que me hizo llorar. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay un tiempo en que Dios nos está rogando que nos humillemos, que adoptemos la actitud adecuada, que nos arrepintamos.
Pero ese tiempo no va a ser todo el tiempo. Ese tiempo va a pasar. Si nosotros no aprovechamos el tiempo de la visitación. Yo siento que nosotros estamos en ese tiempo en la iglesia. Nosotros en Tabernáculo de Sion estamos en el tiempo de la visitación. Hermanos, no dejemos pasar al Señor. Que no vaya después a voltearnos a ver y empiece a llorar por algunos de nosotros, hermanos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Dios quiere que todos nos salvemos y que todos no solamente consigamos la salvación, sino que también todos podamos tener participación en la herencia del Señor. Hermanos, hay un tiempo en que el Señor se aparta. Ay, hermanos, si nosotros no aprendemos a atender el consejo de la palabra de Dios, el Señor un día se va a apartar. Hermanos, el infierno está lleno de gente arrepentida. Todos los que están en el infierno en este momento están arrepentidos, clamando, perdóname, Señor, pero ya muy tarde. Mientras pueda ser hallado, si oyeres hoy la voz de Jehová, de tu Dios, no endurezcáis tu corazón. Hermanos, el Salmo 45:7 nos dice dónde debemos anclarnos nosotros realmente. Tenemos que aprender a amar la justicia, pero también tenemos que aprender a aborrecer la maldad. Las dos cosas, hermano, no solo una. No nos vaya a pasar lo que sucedió con Lot. Lot solamente aprendió a amar la justicia. Afligía su justa alma, dice. Pero ¿por qué no se iba de Sodoma y Gomorra? Porque no aprendió a aborrecer la maldad. Cuando nosotros hacemos las dos cosas, entonces, por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga convictos. Hacer convicto significa convencer, que nosotros estemos convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Esta tarde, hermanos, la única manera de conseguir esa actitud delante del Señor, la única manera es rindiéndonos a Él, es entregarle todo a Él. Es entregarle todo a Él. Y yo quiero invitarlos a que esta tarde, juntos, de pie, delante del Señor, en cuya presencia estamos, le digamos de corazón, en este momento, cantemos todos esta alabanza, hermanos, pero no la cantemos con la boca, cantémosla con el corazón. Que sea un culto racional. Realmente que lo que cantemos lo podamos llevar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hermanos,